Hi, ladies and gentlemen. We are going to talk about power smart grids and DC-DC converters. We are John Science and Mario Medina from University Militar Nueva Granada, and our professor for this area is Professor Jorge Oliveros. So the first topic would be the scientific paper. The title for this paper is Challenges, Issues, and Opportunities for the Development of Smart Grids. So, this case, the main challenges based on the scientific article are interoperability, which is basically that all the different smart grids and all the different microgrids shall be communicated or intercommunicated between each other in the same network, which leads to the second challenge, which is network communications. Usually, or today, we have the one-way power electronics communication, which is basically the main source that distribute all the energy to the other um, users. But in this case, one of the main challenges is to improve the way of communication and improve or implement a two-way communication, which is basically that the user can sell the energy to the source, and vice versa. The source can sell the energy to the user based on the demand. Also, the demand response, energy storage, and energy storage, distribution grid management, and political policies. So we also have the benefits. Actually, there are a lot of benefits that are involved in this area. Reduction in cost and peak demand. If we can identify the peak demand or the peak um, times, we can basically improve the way how we can use the energy. Improved quality of power supply and network capacity, climate change mitigation, which is really important. So far, the idea is to implement clean energies, also to create jobs that are better for the human beings, optimization of energy efficiency, induce voluntary energy saving, promotes renewable and green energy, saves facility investment costs, and improves quality and reliability of electric power. Here, one of the big benefits or the most important benefits is the promote renewable and green energy. So far, the oil and the gas industry is having a lot of impact in the environment, and the idea is to implement or to apply the clean energies, renewable energies, solar systems, wind turbines, different clean energies that can improve the way of how we live and also save the environment. Como siguiente tema a tratar en este video, en esta presentación, veremos lo que son conversores o convertidores DCS. Entonces veamos el principio de funcionamiento. Para ello, pues tenemos acá un diagrama conceptual. Podemos ver este cubito como una caja negra, ¿sí? No nos interesa por el momento qué es lo que hay adentro. Su funcionamiento es muy sencillo. A la entrada tenemos un voltaje en corriente directa, ¿sí? Con una amplitud constante. Y a la salida obtenemos también un voltaje, una corriente en DC, de que podemos regular ese voltaje, podemos obtener voltajes mayores o menores al de la fuente. Entonces, para entender un poquito mejor, basemos en la topología general del convertidor, ¿sí? En este caso con carga resistiva, con carga puramente resistiva. Tenemos como componentes una fuente de voltaje denotada por E, un interruptor que notaremos con la letra S y una carga puramente resistiva, pues denotada por un resistor. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en realidad es muy sencillo. Cuando se cierra el interruptor, obtenemos esta parte de acá de la gráfica, un periodo T-on, que es cuando el voltaje de la fuente llega toda a la carga. ¿Sí? En ese tiempo que el switch queda cerrado, el resistor queda alimentado
por la fuente, pero cuando se abre el switch, el voltaje y la corriente en la carga pues cae a cero. Si repetimos esto varias veces, podemos generar tipo pulsos con un determinado periodo, donde el periodo es la suma del T-on y el T-off. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues en un principio sabemos que el voltaje pues se daría como la suma del área bajo la curva de estos pulsos. Entonces, el máximo voltaje que podríamos llegar a obtener es cuando tenemos un área de trabajo del 100% o de uno, que es cuando el voltaje es el voltaje, el máximo voltaje obtenido a la salida es el de la fuente. ¿Sí? Como podemos ver, pues la corriente tiene el mismo comportamiento. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una carga inductiva? Bueno, pues cuando tenemos una carga inductiva, el circuito cambia un poco, pero sigue siendo igualmente muy sencillo. Entonces, tenemos ahora dos interruptores y una carga que es equivalente a un inductor en serie con una resistencia. En este caso, sí tenemos dos diferentes tipos de operación. El primero, cuando el switch 1 se encuentra cerrado y por consiguiente el switch 2 se encuentra abierto y viceversa. Entonces, cuando el switch 1 se cierra, el voltaje proporcionado por la fuente va directamente hacia la carga. ¿Qué pasa con esto? Entonces se genera un tiempo, un periodo T-on, en donde el voltaje va a estar alimentando a la carga y también el inductor va a estar almacenando energía, va a estar almacenando corriente. Se empieza a cargar, como lo vemos acá en la gráfica 4. Cuando se abre el interruptor y se cierra el interruptor 2, se genera el siguiente circuito, el circuito 2, en donde prácticamente tenemos un circuito cerrado entre la carga y el interruptor. Esto, ¿qué hace? Que el inductor empieza a disminuir la energía almacenada de forma, pues, eh, no se puede decir constante, pero sí no de manera tan repentina, ¿sí? Hasta que de nuevo se vuelva a introducir, se vuelva a cerrar el switch 1 y se vuelve a cargar, y pues este procedimiento se va repitiendo. Ese sería como tal, pues, el funcionamiento de este tipo de conversor con una carga inductiva. Ahora, ¿cómo podemos clasificar los convertidores? Bueno, pues entonces podemos clasificarlos de cinco diferentes clases. La clase A y la clase B, como podemos ver, actúan en un solo cuadrante, con diferencia de que en la clase A tenemos voltaje y corriente positivo y en la clase B tenemos voltaje positivo, pero una corriente negativa. En la clase C y D tenemos que los circuitos actúan en dos cuadrantes, donde podemos obtener voltajes. En el caso de la clase C, reúne prácticamente la clase A y la clase B, teniendo voltajes positivos, pero pueden tener corriente positiva o negativa. Esto no será muy útil. La clase D, pues también tenemos dos cuadrantes de operación, pero en este caso ya no, el voltaje también puede ser negativo, pero la corriente siempre va a ser positiva. Y el último, que es el clase E, que lo podemos relacionar con el circuito puente H, este se opera en los cuatro cuadrantes. Entonces, esto que nos permite es realizar combinaciones diferentes de voltaje positivo, corriente negativa, voltaje y corriente negativa o ambos positivos, generando varias configuraciones que pues nos servirá para diferentes aplicaciones. Entonces acá tenemos un convertidor step down o reductor directo. Este conversor es muy parecido, es prácticamente igual al circuito 2 que presenté, que es el conversor pero con carga inductiva. ¿En qué cambia? Acá en lugar de tener un segundo interruptor, tenemos un diodo. ¿Esto para qué? Bueno, pues ese diodo también se podría reemplazar por un transistor, ya sea de JT o un MOSFET, si queremos trabajar con un voltaje, digo, con una frecuencia mayor. Eso nos reduciría mucho los armónicos generados por la carga y descarga del inductor. Pero pues para frecuencias bajas el inductor, el diodo está muy bien. Entonces, no voy a profundizar mucho ya que expliqué cómo el funcionamiento. En lo que sí voy a hacer énfasis es en la parte del régimen de corriente discontinua. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos generar esta parte de acá de corriente discontinua? Esto se genera cuando el inductor, al ser muy pequeño, se carga, llega a su límite y se descarga alcanzando el valor de cero, ¿sí? Que es una corriente de cero. ¿Esto que en qué implica esto? Pues como podemos observar en la gráfica 4,
cuando se supone que todavía debe estar en régimen de operación, se genera como un pequeño espacio, como que parta una parte. Eso se podría evitar, pues hay ecuaciones para calcular el mínimo inductor que se podría colocar, pero digamos que ese tema no lo vamos a tratar acá, vamos a trabajar más el tema de funcionamiento y el concepto. Pero lo ideal es que la corriente nunca llegue a cero, ¿sí? Que siempre maneje un régimen de corriente continua. Ah, bueno, y pues se me olvidaba decir, acá este circuito solo puede generar, el máximo voltaje que puede llegar a la salida es el mismo voltaje proporcionado por la fuente. De ahí para allá lo podemos regular para que sea menor, pero nunca puede ser mayor, ¿sí? Ahora tenemos el caso opuesto, en donde tenemos el conversor step up o elevador, en donde sí podríamos tener voltajes mayores al proporcionado por la fuente. En este caso, pues tenemos los mismos implementos, los mismos componentes que utilizamos en el circuito anterior, un inductor, un switch, un diodo, y pues, a ver, el capacitor es opcional, pero se recomienda utilizarlo debido a que el capacitor lo que nos proporciona es que almacena el voltaje cuando la fuente se encuentra alimentando a la carga y que cuando se desconecte el switch, pues todavía el condensador esté proporcionándole el voltaje a la carga, entonces no permite que el voltaje baje instantáneamente, manteniendo pues lo que queremos, que es el voltaje más o menos constante a la salida, dependiendo del voltaje que nosotros queramos. Esto tiene limitaciones, no es que yo puedo tener un voltaje infinito porque sí, no, esto también pues depende de la corriente que se le introduzca al sistema, ¿sí? Ahí tenemos algunas limitaciones. Este pues también es un tipo, es un clase A, actúa en el primer cuadrante con voltaje y corriente positiva. Tiene dos modos de operación. Cuando se cierra el switch que alimenta el inductor, entonces lo carga y cuando se abre el switch, el inductor empieza a descargarse y tiene ahí su diodo de conducción, lo que hace que la energía vaya disminuyendo, no tan bruscamente, de forma muy lenta, la verdad. Ah, y pues también tenemos que la corriente máxima que se podría obtener, pues es cuando se llega a la transición de pasar de conducción a no conducción. Ahora tenemos el conversor de tipo B. Listo. Pues este conversor, eh, eh, a ver, tiene un funcionamiento distinto, ya que, pues aunque sigue operando en el único cuadrante, la tensión en la carga sigue siendo positiva, pero la corriente es negativa. Entonces lo que significa esto es que la corriente escapa de la carga, ¿sí? Entonces cuando el interruptor está cerrado, el, la tensión de la carga se hace nula, ¿sí? Y el diodo D, que tenemos acá a la izquierda, queda polarizado en inverso. Entonces, por otro lado, acá la fuente B genera más corriente a través de R y de la bobina L, almacenando energía pues en la misma em, durante el intervalo que mantenemos de conducción, ¿sí? Esto ¿en qué implica? Implica, la verdad, en que en realidad la carga, como dije anteriormente, no consume, sino que genera, ¿sí? O sea, se zafa de la corriente. Y pues el funcionamiento es prácticamente igual que los demás circuitos. Bueno, acá tenemos un convertidor un poquito más interesante, que es el conversor de tipo C. Vemos que para entrar en contexto, podríamos relacionar esto con el control de un motor eléctrico pequeño, ¿sí? Nosotros queremos cambiar el sentido del giro, ¿sí? Utilizando cualquier tipo de conversor mencionado anteriormente. Puede ser un step down. Entonces, con ese circuito es posible variar su velocidad de giro, pero para el frenado se tendría que utilizar componentes auxiliares, ya sea de tipo mecánico o dinámico, que convertiría la energía cinética en
forma de calor, ¿sí? Disiparía ese calor en algún tipo de resistencia, pero pues ahí se pierde mucha energía. Entonces el concepto o la intención de este tipo de circuito es que el frenado no se desperdicie, ¿sí? Sino que por el contrario tengamos un frenado regenerativo. ¿A qué se refiere esto? Pues que como podemos darnos cuenta, el voltaje sigue siendo positivo, pero lo que varía es la corriente se vuelve negativa. Entonces lo que podríamos mirar es que la corriente que sale de una fuente se puede ir directamente hacia la otra fuente. Eso pues es implementado en carros eléctricos, aunque pues también se generan diferentes configuraciones de puente H que realmente hacen lo mismo y un poquito más. Eh, bueno, y finalmente, ok, bueno, no finalmente, pues acá tenemos también los conversores de tipo D, en donde es prácticamente un medio puente H, ¿sí? Como podemos ver, pues actúa en dos cuadrantes de operación. En el primero y el cuarto podemos obtener voltajes positivos y negativos, pero la corriente siempre va a ser positiva. Entonces, ¿esto en qué implica? O sea, si la carga es puramente resistiva, la tensión de salida no será únicamente cero, ¿sí? No será cero. Lleva que la energía liberada por el inductor es la que invierte la polaridad de la tensión de salida. Como tal, el funcionamiento es sencillo, es igual que los demás, se carga y se descarga el inductor, se carga y se descarga, solo que pues acá también tendremos en cuenta la parte de que la corriente es negativa. Y finalmente tenemos acá el conversor tipo E, que como mencioné es el que normalmente se llama tipo H, digo puente H, donde nos proporciona, si seguimos con el ejemplo del carro, tener frenados regenerativos en ambos sentidos. O sea, podemos invertir la dirección del motor y a la vez almacenar energía en el lado opuesto. Entonces, si el motor gira hacia el lado derecho y queremos que gire hacia el lado izquierdo, en lugar de frenarlo, cambiamos el sentido de la corriente, lo mandamos que sea negativo y esa energía se almacenará en la otra batería y así viceversa. Entonces, digamos que es un circuito muy útil en la industria automovilística, en la parte eléctrica, que también se podría implementar, como anteriormente dijo mi compañero, en la parte de los Power Smart Grids, debido a que los conversores eh, lo que nos permiten es realizar un tipo de control, ¿sí? Ante esta tercera revolución en redes inteligentes, el cambio que se realiza, el cambio más abrupto que se puede observar es el del control, poder controlar esas redes, ya que al inicio lo único que se hacía era generar energía y pues se realizaba la distribución de la misma. Ahorita podríamos enfocar eso en, no sé, la implementación de cargas, como por ejemplo los automóviles o electrodomésticos que almacenen la energía. Sí, que ante sobrepicos como que no disipen la energía, sino que por el contrario la guarden y como tal puede ser devuelta directamente al proveedor de energía. Entonces digamos que sería algo que eh, ayudaría muchísimo, no solo en el ámbito económico, sino en lo que es la optimización de la energía. Eh, pues listo, eso Bueno, sería todo. eh, una cosita adicional. Tenemos empresas como Siemens, como Hitachi, como IBM incluso, que están implementando esas redes inteligentes, las cuales tienen distintos bloques de trabajo, distintos bloques como conversores AC/DC, conversores DC/DC, que es lo que estamos viendo ahorita, y los conversores o inversores DC/AC, los cuales permiten que precisamente las redes inteligentes puedan ser implementadas eh, de forma mucho más eficiente y garantizando también que el usuario pueda aprovechar al máximo esa energía sin necesidad de que se desperdicie tanta energía en los distintos procesos y en los distintos tiempos durante el día. Muchas gracias. Muchas gracias.